Durante más de un siglo, los arqueólogos han admirado los antiguos dibujos lineales de Perú. Ahora, un enfoque innovador está reescribiendo lo que pensábamos que sabíamos sobre estas enormes obras de arte. Los arqueólogos pasaron décadas recorriendo el desierto de Nazca en Perú con poco más que mapas e intuiciones, hasta que la inteligencia artificial intervino y reescribió todo. El arqueólogo Masato Saki dijo, cito, «El uso de la inteligencia artificial en la investigación nos ha permitido mapear la distribución de los geoglifos de manera más rápida y precisa». En solo meses expuso cientos de geoglifos ocultos, figuras extrañas, símbolos borrados y señales de advertencia que habían estado enterrados durante siglos. Los investigadores creen que este enfoque impulsado por inteligencia artificial podría revolucionar la arqueología. Pero un descubrimiento dejó a los investigadores helados, una pequeña talla de una orca sosteniendo un cuchillo, llevando a aún más descubrimientos de civilizaciones antiguas en todo el mundo. Esto y los otros descubrimientos cambiarán todo lo que pensábamos que sabíamos sobre las líneas de Nazca, lo que acaba de suceder y cómo la inteligencia artificial las encontró. En solo 6 meses de trabajo de campo acelerado por inteligencia artificial, los investigadores descubrieron 303 geoglifos figurativos de Nazca previamente desconocidos, llevando el total a más de 700, casi duplicando lo que había llevado décadas catalogar manualmente. Esta es una forma compleja pero efectiva de registrar conocimiento en la Tierra para que lo usen las generaciones futuras. Esto se logró en un tramo de 600 kilómetros cuadrados de desierto, utilizando fotografía aérea de alta resolución y redes neuronales de aprendizaje profundo, entrenadas para detectar formas a solo 10 centímetros por píxel. El proceso comenzó en la Universidad de Yamagata en Japón, en colaboración con IBM Research, donde desarrollaron un modelo de aprendizaje profundo personalizado, que podía procesar miles de kilómetros cuadrados de imágenes del terreno en horas, en lugar de meses. Mide 83 metros por 70. Fue grabado en un llano al comienzo de la civilización Nazca. La inteligencia artificial no solo estaba identificando líneas rectas o formas de animales llamativas. Fue ajustado para notar geoglifos de relieve extremadamente tenue, que se diferencian de los icónicos grandes dibujos lineales por ser impresiones superficiales y sutiles, formadas al remover piedras de la superficie, para exponer el subsuelo más claro. Estos tipos de figuras habían escapado a la detección durante mucho tiempo, no porque estuvieran ocultas, sino porque eran prácticamente invisibles desde la vista satelital o a nivel del suelo. El modelo de inteligencia artificial sobresalió al aislar pequeños cambios de elevación y variaciones en el tono del suelo, a menudo de menos de 1 milímetro de profundidad. Después de señalar posibles figuras, se enviaron arqueólogos de campo para validarlas en el terreno. Muchas fueron confirmadas como creaciones auténticas de Nazca. Para ella se necesitaba tener una visión matemática muy compleja de los geoglifos, a veces de menos de 3 metros de ancho. La gran innovación, el sistema utilizó un enfoque semisupervisado, lo que significa que el modelo no requería conjuntos de datos totalmente etiquetados. Podía aprender lógica de patrones basándose en ejemplos parciales, lo cual es ideal en arqueología, donde los datos etiquetados son escasos. Por eso, el proceso fue mejor que cualquier cosa anterior. Entre los 303 hallazgos, se encontraron formas humanas complejas, cabezas decapitadas y figuras que casi fueron borradas por el tiempo. Un descubrimiento particularmente impresionante fue una figura humana de 10 metros de largo agazapada, en una pose dinámica, escondida detrás de una línea de cresta y completamente omitida por los estudios aéreos anteriores. Nada de esto habría sido posible sin permitir que la inteligencia artificial viera lo que los humanos no podían y luego permitir que los humanos verificaran lo que la inteligencia artificial solo podía sugerir. Al igual que LIDAR, se ha convertido en una herramienta invaluable para la exploración arqueológica. El uso de la tecnología de inteligencia artificial ahora está demostrando ser un cambio radical. Lo que muestran las nuevas figuras. Los geoglifos, recién descubiertos, introdujeron un cambio dramático en los tipos de imágenes con las que los arqueólogos están trabajando ahora. A diferencia de las icónicas figuras de líneas amplias, como el colibrí o la araña, muchos de los nuevos hallazgos son del tipo relieve, grabados más pequeños y tenues directamente en el terreno, a menudo de menos de 5 metros de ancho. ¿Un patrón destacado? Estos geoglifos de tipo relieve a menudo representan humanos o animales domesticados, a diferencia de la fauna salvaje que aparece en los tipos de líneas más grandes y ceremoniales. Por ejemplo, varias figuras muestran seres humanoides en movimiento, agachándose, corriendo o sosteniendo objetos. Uno muestra a una persona aparentemente llevando lo que los investigadores creen que es una cabeza trofeo, un cráneo decapitado, estilizado con rasgos exagerados. Esto lleva a una de las conclusiones más provocativas. Algunos de los geoglifos pueden haber tenido significados apotropaicos o de advertencia. Los académicos que hacen referencia a estudios bioarqueológicos independientes, incluidos los de expertos de la Universidad de Massachusetts, señalan que las cabezas trofeo de Nazca han estado durante mucho tiempo asociadas con el conflicto ritual, la protección espiritual y la señalización social.
En las culturas antiguas de los Andes, una cabeza trofeo no era solo propaganda de guerra. Era un marcador simbólico de poder o un talismán destinado a alejar el mal. El contexto se profundiza al observar la ubicación. Estas figuras portadoras de cabezas se encuentran de manera desproporcionada cerca de antiguos senderos, algunas a solo 40 metros del camino, lo que sugiere que los viajeros que caminaban por el desierto podrían haberlas encontrado repentinamente, como una advertencia visual de los antepasados o deidades. Llega a la cumbre, mira hacia la llanura del desierto y se encuentra con una vista impresionante que apenas puede creer. Es importante aclarar que los académicos son cautelosos. Estas interpretaciones no se presentan como hechos, sino como lecturas culturales plausibles basadas en una convergencia de evidencia física, prácticas de entierro históricas y lógica de ubicación. Sin embargo, la repetición del motivo de la cabeza trofeo, especialmente en figuras que de otro modo no están relacionadas, ha llevado a los investigadores a destacarlo en múltiples publicaciones como potencialmente temático, incluso intencionalmente ritual. Un hallazgo destacado que puedes mostrar en pantalla. Entre las figuras recién detectadas, un geoglifo extraño atrajo instantáneamente la atención internacional. Una horca en relieve que sostiene lo que parece ser un cuchillo. Mide poco menos de 7 metros de largo. Es demasiado pequeño para ser visto desde un avión y era invisible en los primeros escaneos satelitales. Sin embargo, una vez señalada por la inteligencia artificial y confirmada a pie, desató una oleada de especulaciones porque esta no es la primera horca descubierta en Nazca. De hecho, se encontró una horca de tipo lineal hace décadas, que abarca más de 60 metros, probablemente utilizada en rituales de alta ceremonia. Pero esta nueva versión con cuchillo es completamente diferente en forma, escala y ubicación, grabada superficialmente cerca de un sendero con mucho menos alarde. Los estudiosos sugieren que puede representar al mismo ser mitológico, en un contexto más íntimo, quizás impulsado por una narrativa. Esta figura extraña no solo es llamativa, es simbólicamente densa. En la cosmología andina, las orcas eran consideradas criaturas del inframundo, poderosas, peligrosas y profundamente ligadas a los dioses del mar. Cuando se combinan con una hoja, un motivo raro en la iconografía nazca, la orca puede representar castigo, sacrificio o venganza mítica. Pero más allá de la orca, el verdadero avance es espacial. Los nuevos descubrimientos han revelado cómo la distancia de otros elementos, como senderos antiguos y redes geométricas, altera la función de los geoglifos. Figuras de tipo relieve como la horca con cuchillo y los humanos con cabezas trofeo se encontraron principalmente a menos de 43 metros de los caminos peatonales. Eso es extremadamente cerca, lo que sugiere que fueron diseñados para que los transeúntes los encontraran a nivel de los ojos, no para ser vistos desde lo alto. En contraste, los geoglifos de tipo línea más famosos, como el mono, el colibrí y la araña, se agrupan aproximadamente a 34 metros de grandes formas geométricas como trapezoides o líneas ceremoniales, lo que indica que pueden haber sido hechos para zonas de reunión ritual o procesiones grupales. Evidencia de glifos borrados. Mientras que la inteligencia artificial ha descubierto cientos de nuevos geoglifos, lo que es igualmente sorprendente es lo que ha revelado en el espacio negativo, rastros de geoglifos que ya no existen. Estos se conocen como figuras fantasma, contornos detallados que alguna vez fueron prominentes y que han sido parcialmente borrados por la erosión, el desarrollo urbano o cambios naturales en el suelo del desierto. En varios lugares, la inteligencia artificial señaló formas vagas que inicialmente parecían falsos positivos. Pero después de cotejar fotos aéreas antiguas de la década de 1940 y compararlas con escaneos modernos de alta resolución, los arqueólogos se dieron cuenta de que muchas de estas zonas borrosas en realidad coinciden con las huellas de glifos previamente no documentados. Figuras que alguna vez existieron en forma completa, pero que luego fueron dañadas por huellas de neumáticos, tráfico peatonal o capas de piedra que se desplazaron a lo largo de los siglos. Un ejemplo, el contorno de lo que parece haber sido un felino de 2 cabezas ubicado cerca de un sendero ceremonial conocido, pero ahora reducido a una decoloración fragmentada en el suelo. Sin la detección de contraste profundo y el emparejamiento de patrones de la inteligencia artificial, probablemente nunca se habría notado. Esto abre una nueva capa de preocupación. ¿Cuántos geoglifos se han perdido permanentemente? Durante décadas, los arqueólogos asumieron que estaban descubriendo los límites exteriores del arte de Nazca. Y las líneas de Nazca son una gran parte de lo que las hace funcionar como un sistema. Ahora se dan cuenta de que han estado caminando sobre los restos de piezas perdidas, sin saberlo. Estas figuras fantasma también están reformulando las líneas de tiempo. Algunas pueden ser anteriores al periodo Nazca más conocido, insinuando una iconografía de transición de las culturas paracas o topara anteriores, que usaban estructuras rituales diferentes. Eso podría significar que el desierto se utilizó como un lienzo siglos antes de lo que se creía anteriormente. Glifos que apuntan a eventos celestiales o puntos de referencia invisibles. Más allá de su arte visual, algunas de las figuras de Nazca recién descubiertas Llega a la cima, mira hacia la llanura del desierto y se encuentra con una vista impresionante que apenas puede creer. Especialmente las de tipo relieve cerca de los senderos, pueden codificar alineaciones direccionales, insinuando un nivel de planificación que los arqueólogos modernos apenas están comenzando a desentrañar.
Lo que hace esto intrigante es que estas pequeñas figuras no siempre miran en direcciones al azar. En varios casos, el mapeo de la inteligencia artificial reveló que sus cabezas, manos o herramientas están orientadas hacia antiguos lechos de ríos, puntos de solsticio o incluso líneas de fallas geológicas invisibles sin datos satelitales. Una figura en relieve de tipo humanoide agachado y sosteniendo lo que parece ser un bastón, fue encontrada apuntando directamente hacia un sitio ceremonial conocido a casi 2 kilómetros de distancia. A través de un terreno sin visibilidad clara, otro, una figura felina abstracta, se alinea a lo largo de un vector recto que coincide con el amanecer del solsticio de junio, cuando se traza utilizando software arqueoastronómico. Y además de colaborar con científicos de otros campos, los investigadores modernos de geoglifos también han recurrido a la tecnología para ayudarlos a estudiar las líneas. Estas alineaciones eran demasiado sutiles para ser notadas durante los estudios de campo, pero las reconstrucciones desde arriba de la inteligencia artificial permitieron a los investigadores medir ángulos con precisión submétrica. Cuando se trazaron juntos, surgió un patrón. Al menos 19 de los nuevos geoglifos mostraron correlaciones de orientación con fenómenos celestiales. Por ejemplo, amaneceres o atardeceres del solsticio, paradas lunares, fuentes de agua cercanas o caminos de antiguos acueductos, o incluso características subterráneas como acuíferos y zonas de fallas mapeadas por la geología moderna. Aunque no todos los glifos muestran este patrón, el hecho de que decenas lo hagan plantea una posibilidad escalofriante. Algunas de las líneas y figuras de Nazca pueden haber servido como indicadores cósmicos o hidrológicos, guiando rituales no solo con simbolismo, sino con precisión espacial y astronómica. La inteligencia artificial revela diseños abandonados congelados a medio crear. Aunque la mayoría de los geoglifos de Nazca parecen deliberados y completos, las herramientas de inteligencia artificial ahora han señalado algo que los arqueólogos habían pasado por alto durante mucho tiempo. ¿Cómo sabes si has descubierto un nuevo geoglifo si no hay un catálogo definitivo de geoglifos? Un número creciente de geoglifos inacabados o abortados grabados parcialmente en el desierto, luego abandonados repentinamente. No son errores ni daños naturales. Son precisos pero detenidos a mitad de ejecución. Varias figuras de tipo relieve recién catalogadas terminan abruptamente. Las líneas se interrumpen, las espirales se detienen a mitad de curva, y cuerpos enteros carecen de piernas, cabezas o simetría. Lo sorprendente es que no parecen estar degradadas por el tiempo. Nunca fueron completadas. Uno de esos glifos, un humanoide medio dibujado con solo un brazo extendido, está cortado limpiamente como si su creador se hubiera alejado de repente. La inteligencia artificial hizo posibles estos hallazgos al detectar perturbaciones del suelo a nivel micro, trincheras sutiles o cambios de color que insinuaban patrones grabados justo debajo de los umbrales de visibilidad. Cuando se ensamblaron digitalmente, revelaron figuras que tenían comienzos claros pero sin finales. ¿Por qué los Nazca abandonarían un glifo? Las teorías incluyen cambios ambientales repentinos como tormentas de arena o temblores, que interrumpieron su trabajo. Interrupción ritual, una pausa simbólica destinada a representar viajes espirituales inconclusos, o incluso tabúes intraculturales, donde la figura en sí se consideraba un mal presagio a mitad del proceso. En una región, la inteligencia artificial descubrió 3 figuras incompletas en el mismo valle, cada una orientada en direcciones diferentes, pero todas carecían de sus secciones finales. Algunos investigadores creen que estos pueden marcar límites rituales donde un diseño nunca estaba destinado a completarse, posiblemente señalando una zona restringida o un lugar donde la creación tenía que detenerse. Aún más curiosamente, en algunos casos, se encontraron geoglifos completos a solo metros de los abandonados, lo que sugiere que líneas más nuevas pueden haber sobrescrito o reemplazado intencionalmente planes anteriores, algo previamente no documentado en la cultura nazca. Podrían haberse escuchado algunas líneas de Nazca. Modelos topográficos mejorados con inteligencia artificial del terreno que rodea a varias figuras de relieve recién descubiertas han revelado patrones que sugieren una colocación intencional cerca de corredores acústicos naturales. Podemos navegar en el modelo tridimensional. Puedes girar, acercarte desde diferentes ángulos. Formaciones desérticas donde el sonido se propaga inusualmente lejos, debido a los patrones de viento, la resonancia de las piedras y la forma de las dunas. Esta idea, antes considerada marginal, ahora está ganando atención seria. Algunas figuras están ubicadas en pequeñas depresiones similares a anfiteatros, donde los pasos o los tambores en áreas específicas del suelo generan ecos de baja frecuencia. La inteligencia artificial no fue entrenada para encontrar zonas acústicas, pero cuando señaló varios grupos de geoglifos, en valles inusualmente estrechos y curvados, los investigadores notaron algo extraño. Las pruebas de sonido revelaron que el movimiento humano, o la voz en esos sitios, podían escucharse a más de 300 metros de distancia con poca distorsión. Un sitio que contiene un glifo de cabeza decapitada recién revelado fue encontrado en un área plana entre 2 crestas rocosas. Cuando los investigadores simularon instrumentos tradicionales como flautas de pan o tambores de mano, las piedras circundantes reflejaron un eco rítmico notable. Ese efecto en un desierto plano es extremadamente raro. ¿Por qué importaría esto? En muchas culturas antiguas, el ritual no era silencioso.
El sonido, la música y los cantos amplificaban las ceremonias espirituales. La proximidad de algunas figuras de Nazca a estos corredores de sonido sugiere la idea de que los rituales podrían haber involucrado no solo caminar a lo largo de las líneas, sino también crear y responder al sonido, posiblemente con bailarines, músicos o incluso cantos comunitarios resonando en las rocas. Y aquí es donde se pone más extraño. Algunos modelos de inteligencia artificial han comenzado a señalar patrones de suelo no figurativos, apenas visibles ahora, que se asemejan a disposiciones de círculos de tambores o plataformas escalonadas cerca de áreas con fuertes propiedades acústicas. Estos podrían no ser geoglifos en absoluto, sino escenarios ceremoniales de sonido nunca notados, porque carecían de los contornos definidos que los arqueólogos suelen buscar. ¿Qué raspó el suelo del desierto hace 2000 años? Una de las mayores preguntas sin respuesta en torno a las líneas de Nazca siempre ha sido engañosamente simple. La gente usaba los geoglifos como terrenos de procesión. Los geoglifos de Nazca no estaban destinados solo como imágenes. ¿Cómo las hicieron con tanta precisión? Las teorías tradicionales mencionan herramientas básicas, palos, cuerdas y piedras, pero ninguna evidencia sobreviviente ha confirmado exactamente qué tipo de instrumentos se usaron. Eso cambió cuando los modelos de inteligencia artificial comenzaron a identificar patrones microscópicos de surcos en el terreno que el ojo humano había pasado por alto durante décadas. Durante el último análisis dirigido por inteligencia artificial, los investigadores mejoraron los datos satelitales para analizar no solo la forma del geoglifo, sino también la textura de los surcos. Lo que surgió fue impresionante. Algunas líneas mostraban marcas de puntuación paralelas a menos de 1,5 centímetros de distancia, semejando el rastro de un instrumento dentado o peinado en lugar de una herramienta lisa y arrastrada. Aún más interesante, estos patrones eran consistentes en docenas de figuras de tipo relieve. En un sitio, la inteligencia artificial mapeó una forma geométrica completa donde la profundidad del surco interior era de solo 0,8 centímetros. We are very happy to live in a time period when new technologies are being developed. The appropriate technology for the documentation of the geoglyphs. Pero los bordes mostraban microabrasiones en forma de cruz, lo que sugiere que se arrastró una especie de herramienta de raspado multipunta en movimientos repetidos, mucho más metódicos que simplemente apartar la arena con las manos o palos. Este descubrimiento sugiere que los Nazca pudieron haber empleado instrumentos hechos a medida, quizás de madera tallada o piedra, que permitían un grabado rápido y uniforme. La idea desafía la creencia de larga data de que las líneas se hicieron lentamente con prueba y error. En cambio, sugiere una estandarización tecnológica, el equivalente antiguo de herramientas de precisión para el arte y el ritual. Si esta hipótesis se sostiene, los Nazca no eran solo artistas, eran técnicos, posiblemente transmitiendo kits de herramientas especializadas y técnicas a través de generaciones. Algunos incluso especulan que podrían haber existido áreas tipo taller cerca de los asentamientos para preparar estas herramientas, aunque aún no se han identificado de manera concluyente. Huellas humanas cerca de líneas geométricas. Uno de los aspectos menos discutidos, pero inquietantemente íntimos del paisaje de Nazca, es la presencia de tenues huellas humanas preservadas en la endurecida corteza del desierto. Mientras que los primeros arqueólogos notaron senderos dispersos cerca de geoglifos más grandes, a menudo fueron descartados como incidentales o modernos. Pero el análisis de inteligencia artificial ha revelado ahora algo mucho más extraño. Redes de senderos coordinados que parecen haber sido caminados intencionalmente una y otra vez como parte del proceso de diseño, o quizás como un ritual en sí mismos. Utilizando modelos de elevación basados en drones mejorados por aprendizaje automático, los investigadores identificaron más de 150 senderos distintos de impresiones de pies humanos, muchos de los cuales cruzan directamente a través de o alrededor de geoglifos más pequeños. Lo nuevo no es solo la detección, es la geometría. En al menos una docena de sitios, la inteligencia artificial trazó caminos de caminatas repetitivas, que forman círculos perfectos alrededor de ciertas figuras como humanos sin cabeza, animales en posiciones agachadas e incluso espirales. Estas líneas son increíblemente largas, quizás millas, y son rectas como una regla. Algunos de estos senderos parecen haber sido pisoteados cientos de veces, creando sutiles hendiduras preservadas por capas minerales arrastradas por el viento. Un ejemplo destacado mostró un sendero humano en bucle, que rodea un glifo en espiral ahora erosionado 17 veces, formando lo que los investigadores llamaron una órbita ritual antigua. Lo que es más intrigante es que muchos de estos senderos no conducen a ningún lugar, no comienzan en ningún asentamiento, no terminan en ningún destino, y no tienen ninguna función utilitaria. En cambio, parecen ser performativos o ceremoniales, lo que sugiere que los Nazca podrían haber participado en procesiones o ceremonias de caminata ritual, donde el movimiento en sí era parte del mensaje. La inteligencia artificial también reveló senderos tallados en alineación casi perfecta con las direcciones solares, especialmente aquellos que miran al amanecer y al atardecer en los días de solsticio, lo que alimenta aún más las teorías de que el culto Nazca pudo haber sido móvil, con cuerpos en movimiento completando significados que los geoglifos por sí solos no podían transmitir. Aún más inquietante, en al menos 3 sitios remotos, huellas humanas conducen directamente a figuras que nunca se terminaron. Luego se detienen, como si algo o alguien interrumpiera el ritual para siempre.
Déjanos saber qué piensas. No olvides suscribirte para más descubrimientos asombrosos y deja tus teorías en los comentarios. Estamos escuchando.